Estimada audiencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saluda Germán Loyaga y les doy la bienvenida a la conferencia del bloque Marco Legal, Normativas y Contratación, donde vamos a tratar un interesante tema, análisis de la legislación laboral y su impacto en la productividad. Esta exposición va a estar a cargo de la reconocida doctora Mónica Pizarro, socia del estudio Echecopar. Les comento que, como he señalado, es socia y líder del área laboral del estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International. Es abogada con experiencia en el asesoramiento en materia de derecho laboral, previsional y de seguridad social a empresas públicas, privadas e instituciones del Estado, así como en el patrocinio en procesos judiciales. Se especializa en diseño de estructuras remunerativas, incluyendo el planeamiento tributario laboral y el asesoramiento en procesos de transferencia de personal. Ha sido consultora para programa de género y empleo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Academia de la Magistratura, y es presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Muy bien, antes de dar pase a nuestra destacada expositora de esta tarde, los invito a ver un video de uno de nuestros auspiciadores que han hecho posible esta segunda edición de Expo Ecomin 2021. Adelante con el video. Muy bien, con ustedes la doctora Mónica Pizarro. Doctora, adelante con su exposición. Buenas tardes, Germán. Muchas gracias por la introducción. Gracias a los organizadores de esta Expo Ecomin por invitarme a participar en esta sesión. Es un gusto estar con todos ustedes esta tarde. Muchas gracias a todos los presentes por haberse dado un tiempo para acompañarnos. Bueno, tenemos un tiempo breve en realidad para hablar sobre este tema tan interesante del impacto de la legislación laboral en la productividad, que me parece particularmente relevante porque finalmente, si bien tal vez desde el punto de vista del derecho del trabajo no lo tenemos siempre en cuenta, ¿no? La productividad de un país pues es sumamente relevante, ¿no? Yo puse aquí en la pantalla que estoy compartiendo una cita de un economista muy reconocido, que es Paul Krugman, y él decía que si bien la productividad no es todo, en realidad la habilidad de un país para mejorar sus estándares de vida, que es lo que todos queremos para nuestro país, depende casi enteramente de su habilidad de aumentar la producción de sus trabajadores, ¿no? O sea, su nivel de productividad, ¿no? Si no somos más productivos, en realidad nuestro camino hacia el desarrollo va a ser un camino que no se va pues a concretar y no vamos a poder tener en el futuro el país que todos nosotros queremos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos 20 años en materia de productividad? Tuvimos una primera década de los años 2000 que fue en realidad bastante positiva, ¿no? De hecho, a pesar de que nuestra productividad sigue siendo bastante baja en comparación con los países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos o Alemania, en la que estamos al 20% de lo que alcanzan esas economías, o un poco menos a veces, ¿no? Tuvimos una etapa en la que nuestra productividad creció
a una tasa promedio anual de entre 1.5 y 3.5%, que era una tasa por encima del promedio internacional, ¿no? Y de esto además hubo ciertos sectores económicos que se beneficiaron particularmente, como el sector de la construcción, ¿no? Y además ciertos tipos de trabajadores, básicamente los trabajadores varones, probablemente por el tipo de sectores en los que mayoritariamente están empleados los varones, el de las personas de mayor edad, o sea, los empleados con mayor experiencia, vamos a decir, y los empleados con mayor educación, ¿no? Entonces, más nivel educativo, personas de mayor edad y algunos sectores de la economía tuvieron unos mayores incrementos salariales que normalmente vienen acompañados de un incremento o son una respuesta, vamos a decir, al incremento de la productividad de los mismos sectores, ¿no? Lamentablemente, después de los años 2000, o sea, en la década del 2010 en adelante, este crecimiento sostenido de la productividad que veníamos alcanzando comenzó a descender, ¿no? Y no nos encontramos hoy en día en ese mismo nivel de crecimiento que tuvimos hacia inicios de este siglo, ¿no? Entonces el reto en realidad es volvernos a subir en el caballo y recuperar los niveles de crecimiento de la productividad. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué podemos hacer para que esto pase, no? Bueno, en realidad, para bien o para mal, en realidad el derecho laboral no va a solucionar el problema, ¿no? Creo que todos los estudiosos coinciden en señalar que para incrementar la productividad en el Perú, este es un problema multidimensional, ¿no? Y entonces se requieren varios elementos, ¿no? Que trabajando en conjunto ayuden a mejorar el nivel de productividad del país, ¿no? Y aquí hay cuestiones de diversa índole, ¿no? Mejoras en la institucionalidad, mejores garantías al derecho de propiedad, a la administración de justicia, la seguridad pública, la estabilidad política. Hemos sido testigos en los últimos meses de cómo la estabilidad política puede tener, o la inestabilidad política puede tener un impacto tan negativo en la economía, y eso también afecta la productividad de los trabajadores. Aspectos vinculados a la educación, la salud, la infraestructura, ¿no? O sea, si yo quiero tener una empresa productiva y necesito sacar mis productos de un lugar a otro o incrementar mis redes comerciales, si no hay infraestructura de calidad en materia de transporte, energía, etcétera, eso no va a ser posible. Inversiones en tecnología, innovación, investigación y desarrollo, que es algo que no se está promoviendo en el Perú, una mayor sofisticación de los procesos de producción empresariales y las cadenas de valor, y casi en último lugar está la regulación, ¿no? Una mejor regulación para que los negocios aumenten la formalidad, ¿no? Mejores leyes laborales para todo tipo de empresas, medianas y grandes, y normas que hagan más fácil el pago de impuestos, la obtención de licencias y las regulaciones comerciales, ¿no? Entonces, como vemos, en realidad el aspecto laboral pues acaba siendo un pequeño elemento en todo este grupo, en realidad, de cuestiones que son relevantes para mejorar la productividad en el país, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo en realidad ya con este diagnóstico como país para mejorar la productividad? En este momento no sé si estamos haciendo algo, pero tenemos un Plan Nacional de Productividad y Competitividad que está vigente hoy día porque tenía un horizonte del 2019 al 2030 y que fue aprobado por un organismo con el que contamos que se llama el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad, en el que participa el Estado y también participan distintos actores sociales, ¿no? Y así como el problema de la productividad es un problema multidimensional, entonces este plan generado por este Consejo Nacional también es un plan multidimensional, ¿no?
pero tiene algunos, y dentro de estas múltiples dimensiones, incluye ciertamente algunos objetivos vinculados al mercado laboral, ¿no? Esencialmente, el objetivo prioritario 5, que es crear las condiciones necesarias para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación del empleo digno, ¿no? Hay que tener en cuenta que si separamos a nuestra economía, ¿no? Por tamaños de empresa y por sectores, vamos a decir, vamos a identificar que ciertamente las empresas más pequeñas, las empresas que están en la informalidad, son las que tienen peores condiciones de trabajo y también tienen peor productividad, ¿no? Entonces, mejorar la productividad de las empresas, yo creo que también viene de la mano con la generación de empleo digno. Empresas que sean más productivas van a ser capaces de otorgar a sus trabajadores mejores condiciones de trabajo, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, es bastante frecuente escuchar un ataque consistente, ¿no? Hacia la gran empresa, ¿no? Pero no se tiene en cuenta que en realidad los trabajadores, o sea, nada, yo no digo que el tratamiento que le dan a las grandes empresas a los trabajadores sea perfecto, ¿no? Pero ciertamente si buscamos, ¿no? Los bolsones de empleo digno que existen en el país, los vamos a encontrar en la gran empresa, ¿no? No los vamos a encontrar en la pequeña empresa, en la empresa que no se puede formalizar porque no tiene un nivel de productividad suficiente, ¿no? Entonces, la idea es, desde este punto, de este objetivo prioritario, crear las condiciones para que, junto a estos otros elementos, pueda generarse un empleo digno, como existen en algunos bolsones, ¿no? Como mencioné, de nuestros sectores productivos, ¿no? Y esto, yo no me he limitado a colocar aquí el objetivo prioritario 5, he colocado también el objetivo prioritario 6, porque creo que van de la mano, ¿no? O sea, el hecho de generar un empleo digno tiene que venir de la mano con este objetivo 6 de generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo. No podemos pretender que se genere empleo digno sin que haya un ambiente de negocios productivo para la empresa privada, que finalmente es la que va a estar a cargo de generar ese empleo digno. El empleo digno no se va a generar solo, ¿no? Es el empresario el que va a generar esas condiciones, ¿ya? Y el Plan Nacional aterriza estos objetivos en unos lineamientos de política legislativa, laboral, que supuestamente se deberían adoptar para contribuir a la generación del empleo digno. O sea, no es que sea la llave mágica y que hacemos todo esto y mañana ya tenemos 80% de la PEA empleada dignamente, ¿no? Pero sí, no yo, sino el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad ha considerado que estos elementos van a ayudar a que eso pase, ¿no? ¿Qué fue lo primero que decidió este consejo? Que valía la pena, era necesario actualizar nuestro marco normativo laboral, esencialmente, o para hacerlo un poco más rápido, digamos, a través de la actualización del reglamento del decreto legislativo 728. Nuestra norma laboral principal, que es el decreto legislativo 728, es una norma que ciertamente ha sufrido algunas modificaciones, pero que data de principios de los años 90, ¿no? Ya tiene más de casi 30 años de antigüedad, y ciertamente hay bastantes puntos, ¿no? Que son de difícil aplicación hoy en día, ¿no? Y entonces ahí se plantearon 4 puntos esenciales, que fueron establecer la posibilidad de prorratear mensualmente los beneficios laborales por acuerdo de los trabajadores, ¿no? O sea, que yo como empresario no tenga que pagar la gratificación completa en julio y en diciembre, porque a veces no tengo caja, ¿no?
sino que pueda irla pagando poco a poco, mes a mes, ¿no? Siempre con acuerdo de las partes, ¿no? Que quede claro cuáles son las situaciones económicas para la terminación colectiva de contratos de trabajo. Nuestra ley laboral hoy en día contiene la posibilidad de hacer un cese colectivo por ejemplo, si la empresa está en una situación de crisis, ¿no? Ahora que se ha eliminado la figura de la suspensión perfecta, quienes han promovido esta medida, muchos dicen, no, pero es que si la empresa necesita, la ley laboral ya contempla el cese colectivo, ya contempla la suspensión perfecta, pero nadie admite que en realidad esta es una figura que en 30 años se ha podido usar 4 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento al final nunca es aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces es necesario tener un procedimiento que realmente les permita a las empresas que por razones económicas o por razones estructurales organizativas necesitan hacer una reducción de la plantilla, puedan hacer esa reducción brindando una protección razonable a los trabajadores, ¿no? Y eso es algo que me parece positivo que se modifique, ¿no? Luego, implementar un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente y poder ir al cese por esta causal. ¿Por qué? Hoy en día, si tú tienes un trabajador que está en situación de invalidez absoluta permanente y al que ya tiene más de un año de esta situación de enfermedad o accidente, lo que va a pasar es que el trabajador va a entrar en un limbo, ¿no? No va a tener derecho a recibir ningún ingreso, pero el empleador no lo va a poder cesar, ¿no? Va a quedarse ahí la relación laboral suspendida y no se va a poder extinguir porque las entidades a cargo de emitir la documentación necesaria no la emiten, ¿no? Y entonces este era un punto que también se tomó en cuenta. Y finalmente la digitalización de boletas de pago y otros documentos laborales que acá, bueno, este plan es del 2009, la pandemia nos ha pasado por encima y en este punto sí hemos avanzado, ¿no? Porque la situación nos ha forzado a digitalizarnos todos, ¿no? Creo que eso por lo menos ha sido algo positivo que hemos extraído. Además de la modificación del decreto legislativo 728, este plan contiene algunos otros elementos, como por ejemplo la regulación más precisa de la jornada a tiempo parcial, ¿no? Se ha identificado que hay una buena parte de trabajadores informales que no trabajan a tiempo completo y entonces hay que buscar una norma que sea amigable y que permita formalizarlos, ¿no? La regulación del teletrabajo es increíble, nuestra ley del teletrabajo tiene más de 10 años y antes de la pandemia el uso que se le daba era mínimo. ¿Por qué? Porque es una ley sumamente pesada que incluye un montón de obligaciones tanto de fondo como administrativas de registro y de presentación ante el Ministerio de Trabajo y otras cosas absurdas, ¿no? Y capacitaciones que en realidad no tienen ningún sentido. Y entonces ya en el 2019 se había detectado la necesidad de que esta norma fuera una norma moderna, ¿no? Y acá sí, la pandemia también nos pasó por encima y ya se va a acabar el estado de emergencia ahora en diciembre, yo no sé si lo van a prorrogar, la verdad que creo que podría ser que no, y esta figura que tenemos hoy día temporal del trabajo remoto todavía no tiene reemplazo porque no hemos sido capaces, en medio de esta situación de crisis que hemos atravesado los últimos 2 años, de generar una norma de teletrabajo que realmente sea moderna y eficiente, ¿no? Tener un mejor régimen MIPE. El 72% de trabajadores formales en el Perú, o al menos antes de la pandemia, trabajaban en empresas MIPE. Sin embargo, no estaban sujetos al régimen MIPE. O sea, hay muchas empresas que pese a ser empresas MIPE, pagan a sus trabajadores régimen laboral completo, ¿no? Lo cual parece razonable suponer que acaba siendo un obstáculo para la formalidad, ¿no? Solamente 8% de esas empresas acaban acogiéndose realmente al régimen MIPE. ¿Qué está pasando con el régimen MIPE
para que quienes lo deben usar no lo utilicen. Eso hay que pensarlo y modificarlo, ¿no? Modernizar las normas sobre modalidades formativas laborales. Nuestra norma sobre modalidades formativas laborales contiene más o menos 6 modalidades, ¿no? De las cuales hoy en día se usa una, la práctica profesional y preprofesional. Bueno, 2, ¿no? Pero son las mismas prácticas del estudiante y del egresado. Las demás no se utilizan, ¿no? Entonces, realmente sí necesitamos tener una norma que promueva otras modalidades, otras formas de modalidades formativas en que puedan ayudar a las personas a insertarse en el mercado de trabajo, no solamente a aquellos individuos que siguen estudios técnicos o superiores y necesitan realizar prácticas, ¿no? Y luego ya los últimos 3 puntos que están vinculados a actividades del sector trabajo, ¿no? Como son los programas de inserción y promoción de empleabilidad que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional del Empleo y el Sistema de Inspección de Trabajo. Puntos ciertamente interesantes, ¿no? Que creo que el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad adecuadamente identificó como, como puntos necesarios de mejora, ¿no? Igual creo que este plan tiene sus vacíos, ¿no? Varios estudios identifican que uno de los puntos en los que la legislación laboral más puede contribuir a la productividad de las empresas y con esto a la productividad de un país es dar una flexibilidad a la composición de la fuerza de trabajo, ¿no? Que la empresa realmente tenga la posibilidad de tener a los trabajadores que necesita especializados en lo que necesita, ¿no? Y en eso nuestro sistema de relaciones laborales no es en realidad para nada flexible, ¿no? Las normas, bueno, no las normas, sino el sistema de protección frente al despido que nuestra jurisprudencia ha establecido son sumamente rígidas. Tenemos un sistema de estabilidad laboral absoluta, ¿no? En el que prácticamente no se puede despedir a un trabajador salvo que cometa una falta grave, ¿no? Y aún así hay que tener prueba suficiente. Y bueno, ese sistema pues realmente puede ser en muchos casos un obstáculo para la productividad, ¿no? Acá creo que un punto relevante era la modificación de la norma que regula los ceses colectivos para hacerlos viables, ¿no? Que por lo menos si yo necesito modificar mi planilla de cierta manera y eso impacta por razones objetivas, el sistema me permita hacerlo y a la vez de protección a los trabajadores a través de algún mecanismo, ¿no? Eso es un gran vacío en el plan. Y por último, la tercerización, ¿no? La regulación de tercerización hoy en día en el Perú en realidad es una regulación bastante amigable que sí contribuye a tener esta flexibilidad, pero está bajo ataque, ¿no? En realidad vemos que se han presentado varios proyectos de ley destinados a restringir la posibilidad de tercerizar actividades de las empresas, incluyendo, o sea, sobre todo actividades que se consideran principales, ¿no? Y eso realmente acaba siendo un problema, ¿no? Para la necesaria flexibilidad de la organización de la fuerza de trabajo, ¿no? Vamos a ver en los próximos meses si es que acabamos teniendo pues una restricción importante de las posibilidades de tercerizar actividades o si se mantiene la legislación como la tenemos actualmente, que en realidad sería lo más positivo, ¿no? Bueno, Germán, creo que me pasé un poquito de la hora, espero que les haya resultado mínimamente informativo y entretenido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, antes que nada, invitamos a la audiencia al pabellón de los stands de Expo Ecomín a ver lo último en tecnologías de productos y servicios. Bien, he escuchado atentamente su exposición, muy interesante realmente el análisis que ha hecho de lo que es la legislación laboral y el impacto en el tema de la productividad. Y mi pregunta sería, ¿qué tan importante es la regulación laboral para incrementar la productividad en el país?
Como mencioné, ¿no? La regulación laboral es un elemento, ¿no? El problema de la productividad es un problema multidimensional que tiene que atacarse desde diversos frentes: infraestructura, educación, salud, tecnología, innovación, seguridad jurídica, estabilidad política, ¿no? Pero no deja de ser importante. O sea, sí tenemos que tener un marco laboral en el que sea viable hacer empresa, ¿no? Viable y que también vaya de la mano con la seguridad jurídica, ¿no? Una modificación a nuestro sistema de relaciones laborales que genere una innecesaria incertidumbre, ¿no? Ciertamente no va pues a contribuir a la mejora de la productividad, ¿no? Ahora, a juicio de la experiencia y el conocimiento que tiene en la materia, ¿usted nos puede mencionar si estamos avanzando en una reforma laboral que contribuya a incrementar esta productividad? Yo creo que lamentablemente no estamos avanzando, sino que por el contrario estamos retrocediendo, ¿no? Este plan del año 2019, que supuestamente está vigente hasta el año 2030, se ha dejado completamente de lado. Incluso la regulación del teletrabajo, que hoy en día en el que el trabajo ha cambiado tanto y tenemos a tantas personas realizando todavía trabajo remoto, que claramente ha llegado para quedarse, ¿no? Ni siquiera en ese punto hemos avanzado. Hubo un proyecto de ley, hubo una observación y finalmente esto se ha quedado congelado, ¿no? Y por el contrario, vemos proyectos de ley que en lugar de centrarse en atender los problemas del empleo que afectan a la gran masa de la población, ¿no? Porque estamos hablando de una situación de un mercado de trabajo en el que casi vamos a llegar al 80% de informalidad, ¿no? En lugar de atender ese problema que debería ser prioritario, ¿no? Estamos buscando tener un marco regulatorio incluso más restrictivo, ¿no? Más rígido que el que tenemos hoy en día, ¿no? Con normas que en realidad claramente no van a contribuir a que tengamos empresas privadas más productivas que sean capaces de generar ese empleo digno que necesitamos. Muchas gracias, doctora, porque ha sido usted muy clara y el análisis muy descarnado para analizar este aspecto de nuestra legislación laboral. Queremos agradecer a la doctora Mónica Pizarro por su participación y dar por concluida esta exposición, ¿no? Agradeciendo nuevamente a ella por esta brillante exposición y a nuestra audiencia, sobre todo invitándolos a continuar con el programa de Expo Ecomin 2021. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a toda nuestra audiencia y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes, Germán. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que estén bien.